Hola, bienvenido a Más que Números. En esta ocasión vamos a hablar sobre las reglas básicas para la derivación de funciones trigonométricas. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Al igual que para las funciones algebraicas, para las funciones trigonométricas también existen sus reglas de derivación, las que se pueden utilizar de manera directa para resolver los problemas de derivación que pudieran presentarse. Básicamente son las 6 que mostramos aquí en pantalla, que corresponden a las derivadas de el seno, el coseno y la tangente de una expresión en X y a la cotangente, secante y cosecante de una función en X. Vamos a ver algunas aplicaciones de estas fórmulas. Vamos a ver un primer ejemplo sobre cómo calcular la derivada para funciones trigonométricas. En este caso tenemos que la función y es igual a seno de 3x más el coseno de 2x. Como podemos observar, se trata de la suma de dos expresiones en x. Por lo tanto, esta derivada la pudiéramos abordar teniendo en cuenta la regla de derivación que nos dice que la derivada de una suma de expresiones en x es igual a la suma de las derivadas de cada una de las expresiones. Para hacer esta derivación debemos tomar en cuenta que la derivada del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u y la derivada del coseno de u es igual a menos el seno de u por la derivada de u. Hay que tener en cuenta que en ambos casos la u se refiere a los argumentos que están en función de la variable x para cada una de las funciones trigonométricas y por lo tanto en cada caso serían diferentes. Quiere decir que nosotros podríamos derivar el seno de 3x por un lado, pero también tendríamos que derivar el coseno de 2x para poder tener la suma de las derivadas al final de la solución total del problema. Teniendo esto en consideración, deberíamos de tomar en cuenta que el resultado, tomando como referencia las fórmulas que tenemos aquí arriba, la derivada para el seno de 3x sería el coseno de 3x por la derivada de 3x, dado que la u en este caso es 3 que multiplica a la x. Por lo tanto, para derivar el seno de 3x sería tener el coseno de 3x por la derivada de 3x. Algo similar con la derivada del coseno de 2x. La derivada del coseno de 2x sería menos el seno de 2x, dado que la u en este caso corresponde a 2x, y multiplicado por la derivada de 2x. Sabemos además que la derivada de una constante que multiplica a la variable x es igual al valor de la constante. Por lo tanto, la derivada de 3x sería 3. Y en esta parte de la solución, la derivada de 2x sería simplemente el 2. Con esto, reordenando estos factores, podemos escribir el resultado final para nuestra derivada, que sería que la derivada de y con respecto a x sería igual a 3 veces el coseno de 3x menos 2 veces el seno de 2x. En este ejemplo se nos pide encontrar la derivada para la función y igual a tangente de x elevado al cuadrado. Aquí hay que recalcar que es la x la que esté elevada al cuadrado y no toda la expresión la que se encuentra bajo el efecto del exponente 2. Para resolver este problema tendríamos que tomar como referencia la regla de derivación que nos dice que la tangente de u al derivarse va a ser igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u con respecto de x. Podemos identificar en nuestro problema que la u correspondería a la x al cuadrado, es decir, al argumento de la función tangente, y por lo tanto la derivada de u con respecto a x sería igual a 2x. Recordar que para derivar la x elevada a un exponente, basta multiplicar el exponente por la x y disminuir en una unidad el valor del exponente. Por lo anterior, ya tenemos los elementos para construir nuestra propuesta de solución para la derivada de la tangente de x al cuadrado. Sustituyendo de acuerdo a lo que nos pide la fórmula, tendríamos que la derivada de la tangente de x al cuadrado sería igual a secante cuadrada de x al cuadrado, es decir, la secante cuadrada de u, multiplicada por la derivada de u, que sería la derivada de x al cuadrado. El valor de esta derivada ya lo tenemos aquí y lo podemos sustituir en nuestra solución final.
que sería la derivada de y con respecto a x será igual a secante cuadrada de x al cuadrado por 2 veces x. Reordenando los factores, nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a 2x por la secante cuadrada de x al cuadrado. Este sería el resultado para la derivada de y, que es igual a tangente de x al cuadrado. Vamos ahora a derivar la función y igual a tangente cuadrada de x. La diferencia de esta expresión con respecto al ejemplo anterior es que toda la expresión está elevada al cuadrado, no solamente la x. Cuando tenemos este tipo de expresiones, vamos a utilizar para derivar la fórmula de c por u a la n, en donde para este caso tendríamos que la c equivale al 1, que es el coeficiente que está antes del paréntesis, la u sería la tangente de x, toda la expresión de x que está elevada al exponente n, la n valdría 2 y la n menos 1 tendría el valor de 1. Con esto podemos construir la fórmula que nos permita resolver nuestra derivada, y que sería c por n, es decir, 1 por 2, luego multiplicarlo por u a la n menos 1, es decir, tangente de x todo elevado al exponente 1, y luego multiplicado por la derivada de u, que en este caso sería la derivada de la tangente de x. Ahora hay que derivar la tangente de x. Para ello tomaremos como referencia que la derivada de la tangente de u es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u. En este caso la u sería igual a la x, por lo que nosotros podríamos hacer la siguiente sustitución. En lugar de tener la derivada de la tangente de x, tendríamos su equivalente, que sería la secante cuadrada de x por la derivada de x con respecto a x. Recordar, esta u que tenemos aquí ahora corresponde a esta x que pertenece a la tangente de x. Ahora tenemos otra expresión de derivación, por lo tanto debemos de seguir adelante. Cuando derivamos a la variable x con respecto a sí misma, el resultado es la unidad, por lo que solamente nos quedaría que la derivada de y con respecto a x sería igual a 2 veces la tangente de x multiplicado por la secante cuadrada de x. Este sería el resultado entonces para nuestra derivada de la función y igual a tangente de x todo elevado al cuadrado. Vamos a calcular ahora la derivada para y igual a cotangente de 1 menos 2x elevado al cuadrado. La fórmula que vamos a utilizar como referencia para derivar esta función es la de la derivada de la cotangente de u, que nos dice que esto es igual a menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u con respecto a x. Si hacemos la identificación de cada uno de los elementos que necesitamos para construir nuestra solución, identificaremos que la u es 1 menos 2x al cuadrado, dado que es el argumento de la función cotangente. Y tendríamos entonces que la derivada de u con respecto a x sería la derivada de 1, que vale 0, y la derivada de menos 2x al cuadrado, que sería igual a multiplicar el exponente de la x por el coeficiente de la x, que sería 2 por 2, 4, y luego multiplicarlo por la x y disminuirle en una unidad el exponente, que sería 2 menos 1, 1. El signo negativo proviene de la expresión original de u. Entonces, estos serían los valores que, si los utilizamos en esta fórmula, podemos construir la solución para la derivada de y, que es igual a cotangente de 1 menos 2x elevado al cuadrado. Entonces, esta derivada sería igual a menos la cosecante cuadrada de u menos la cosecante al cuadrado de u es 1 menos 2x al cuadrado, por la derivada con respecto a x de 1 menos 2x al cuadrado. Pero la derivada de u ya la habíamos calculado aquí, por lo que podemos sustituirla por menos 4x. Este valor de menos 4x lo podemos pasar multiplicando al inicio de la expresión. Y entonces la derivada nos quedaría menos 4x por menos 1 sería 4x positivo, por la cosecante cuadrada de 1 menos 2x al cuadrado. Esta es una función muy sencilla de resolver, aunque en apariencia pues presentaba algún tipo de
complicación, pero no fue así. Este sería entonces nuestro resultado final para la derivada de la cotangente de 1 menos 2x al cuadrado. Gracias por tu atención. Espero que el contenido de este video sea de utilidad para ti. Te espero en una próxima ocasión. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.